Bien, bueno, buenas noches a todos. Me gustaría, si está por ahí Sofía, si nos está escuchando, porque aunque lo pongamos ahora, y me gustaría ponerlo más veces, ¿no? Esta linda canción, ahora hay poquita gente, pero lo podríamos repetir, pero si está ella por ahí, me gustaría preguntarle por qué escogió este texto en la canción, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No sé si me está escuchando. Hola. Hola, Sofía. Oye, enhorabuena por la canción, me ha encantado y por cómo lo has hecho. Gracias. Quería preguntarte por qué elegiste este texto. Pues porque me parece que va relacionado con el tema de la canción, de que del Espíritu de Dios con los ríos de agua viva. Cuando tienes el Espíritu de Dios es como que los ríos de agua viva corren en ti. Ajá, qué bonito, ¿verdad? Bueno, vamos a escucharla, pero Sofía, la pondremos más veces, si te parece bien, cuando se conecten más hermanos, ¿vale? Vamos a escucharla porque a mí me ha gustado mucho. Uh-huh. ¿Sí escuchan? Sí. Ah, espectacular. Recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua. Diego, no se escucha. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Mi tierra saberá tu lluvia, mis manos ya no harán daño a nadie, mis montes se harán caminos para todos. Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Me darás unas entrañas nuevas y rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarán. Fúndeme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quiera hacer morada en mí y así tenga sabor a ti. Entonces habitaré en la tierra que es mía y yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Amén. Amén, amén. Bueno, es linda que sí, es preciosa. Señor, sí. Sí. Sofía, ¿tengo permiso para poder compartir tu canción?
¿Sí? Pues está muy linda. No sé si se ha podido oír bien, yo la oigo muy bien. Y me encanta ese tono y esa mezcla del vídeo tan bonito, tan difícil. Bueno, enhorabuena. ¿Lo puedes compartir en el canal de YouTube? Sí, claro, y en Adicciones y Ayuda porque es muy lindo. Además el texto es muy... Sobre todo porque es muy jovencita. Bueno, sí. Y Representa la juventud. Sí, me ha gustado mucho. Bueno, vamos a nuestra meditación, ¿vale? Si os parece, tal como estamos, Señor Dios, gracias por estos ríos de agua viva en nuestro interior al conocerte. Por favor, ayúdanos. Queremos reflexionar en tu nombre santo. Te pedimos tu inspiración, tu discernimiento en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos brevemente a meditar sobre una temática que me ha parecido interesante, dedicando un poco un tiempito del que tenemos al Señor. Breve, porque es importante qué está pasando en nuestro mundo. Decía Neus al principio, estabais hablando de la profecía, y es verdad que hay eventos que están cambiando nuestras libertades, pero también hay un aspecto que me preocupa en el sentido cultural, ¿no? La cultura sí o no, la cultura frente al Evangelio. Da igual cualquier tipo de cultura, el Evangelio ha sido siempre el mismo. En fin, todo este tipo de cuestiones quería verlas, como los niños no están, pasamos de las adivinanzas a otro día. Y vamos a ver esta idea que yo tengo en mente sobre la espiritualidad, porque ha habido momentos en la historia en los que personajes muy interesantes, reales, de carne y hueso, verdaderos, como nosotros, han marcado algo muy importante, ¿no? Como es, por ejemplo, el que vamos a hablar hoy, algunos ejemplos más, que culturalmente hoy no los vemos. Entonces me preocupa porque, ¿qué ocurre? En aquel momento sí estaba el Espíritu Santo y ahora no. ¿Por qué no somos relevantes? Es decir, dedicamos un tiempo a la semana al Señor, ni siquiera tenemos un tiempo para Él. En aquella época resulta que era algo muy diferente, ¿no? Entonces, George Muller, lo tenéis allí, es el creador, el padre de los orfanatorios de Bristol. Nació en septiembre de 1805 en Croppenstead, ¿vale? Es un puerto de Malvestar. Su padre lo mimó y a su hermano de tal manera que George se convirtió en un mentiroso, estafador, borracho, es decir, una vida muy alejada del Señor, y desde su niñez, después de haber vivido una juventud totalmente sin Dios, entra a estudiar teología protestante. Ahí se nos parece que alguien quiere venir, bueno, le damos paso, entra a vivir una vida totalmente sin Dios, entra a estudiar teología de acuerdo a la voluntad de su padre, ¿sí? Es decir, que no, ni siquiera él quiere, ¿no?, encontrar a Dios. La espiritualidad de él no existe, pero y lleva una vida muy alejada. Sin embargo, vemos cómo George Muller, durante sus estudios en Hull, tuvo su primer encuentro profundo con la misericordia de Dios en una reunión casera de personas salvas a la cual fue invitado por un amigo de estudios. Y ahí su vida cambió enseguida. Ahora pasa a orar, lee la palabra de Dios, amará a los discípulos de Jesús, de los cuales antes se burlaba. Es decir, en un momento puntual ocurre algo que le cambia. Esto no es la cultura, esto es el Espíritu Santo. Hoy decimos ocurre lo mismo, pero hoy, ¿dónde están estos George Muller, ¿no? Ahí tenéis el libro donde podéis leer su historia, está en muchas de las iglesias, padre de los huérfanos. De hecho, no existían los orfanatorios, con él llegan a existir. Mira, de 30 niños que cuida, sin tener nada, solamente un sueño, pasan a 300.000 huérfanos. Cada domingo partían el pan para la predicación de la palabra, se ponían bajo la dirección del Espíritu Santo. Y George Muller y Henry Kraus y su esposa eran reconocidos como líderes espirituales y predicadores de esa pequeña asamblea.
sin serlo, es decir, buscando solamente a Dios, consiguieron ir muy lejos, ¿no? Es muy bonita su historia. Ahora bien, su intención no solamente era ayudar a los huérfanos, sino también fortalecer la fe de los hijos de Dios y demostrar a los incrédulos que Dios también oye nuestras oraciones, y esa fe que tuvo él, muy difícil en su vida, llegó a ser recompensada. ¿Hoy existe esto? Porque esto es real, esto es un caso real que no parece aparecer en ninguna de las iglesias del hoy, ¿no? De la cultura del hoy, de esta cultura que está cambiando nuestro mundo a pasos, ni siquiera imaginamos lo avanzado que esto va. Sin embargo, las iglesias, los personajes, los cambios no aparecen, por lo menos todavía. Aquí están surgiendo con él y con muchos, el nacimiento de las universidades, el padre de los orfanatos, que lógicamente ahora, gracias a los orfanatos, se ha ayudado a mucha gente, cosas que no existían, en base a una serie de principios muy sencillos. Confianza plena en la obra y mediación del Señor Jesús como base de nuestro acercamiento a Dios. Separación de cualquier pecado consciente, es decir, una consagración en definitiva. Fe en la palabra, en la promesa de Dios, pedir conforme a su voluntad, teniendo motivos espirituales no para nuestros propios placeres, y persistir en la oración. Él decía, cuando Dios ordena que se haga algo para la gloria de su nombre, tiene la capacidad y la disposición de buscar y encontrar individuos y los medios que se requieran para realizarlos. Rubén, que te has incorporado ahora, estamos hablando de la cultura y la espiritualidad, y de épocas como estas donde eran relevantes personas como Josh Muller, que es la que estamos viendo, ¿sí? Ahí tenéis, por ejemplo, en el año 2020, yo os pregunto, es muy sencillo personaje, lo podéis encontrar googleando y en cualquiera de los documentales. ¿Creemos que Dios puede obrar a través nuestro? Esta gran pregunta ahora ha perdido mucho de su significado. Por eso yo quería tratar hoy esta especie de, digamos, no competición, pero un mundo que va a la deriva, que va a pasos agigantados hacia la profecía que tanto hemos defendido. De una manera u otra se abrirá camino y se verá claramente, pero sin embargo mucho menos espirituales, por lo menos en lo que se consideraba en aquel entonces el espíritu del ayer al hoy, ¿no? ¿Por qué motivo? Ahí es donde aparece este término, la cultura. No importa, al fin y al cabo el Evangelio es el mismo siempre, la forma de presentarlo es igual. Es decir, la estructura de la cultura, es decir, vamos a ver simplemente unas pinceladas. ¿Qué es la cultura? ¿Qué importancia tiene el lenguaje? ¿Y qué ejemplos podemos encontrar? Igual es un problema cultural que estamos teniendo, o igual es un problema. Queremos hacer lo mismo que Josh Muller, los mismos que aquellos pioneros. ¿Es el mismo modelo hoy? ¿Cómo podemos encontrar el Espíritu Santo en una tierra cada vez más deshecha, cada vez más olvidada? Dietrich Bonhoeffer decía, una iglesia es una iglesia cuando existe para aquellos que no pertenecen a ella. Es decir, Josh Muller hace una iglesia porque hace un orfanato para seres necesitados que ni siquiera pasan por esa decisión, no importa. Entonces, una iglesia es iglesia cuando no se preocupa solamente de los suyos, sino que existe precisamente para salvar, ayudar, generar expectativas de salvación, de amor, de éxito. Y esto, perdonadme, no lo estoy viendo en los últimos años, ¿no? Veo iglesias muy retroalimentadas a sí mismas, pero no veo espiritualidades como la de Josh Muller. ¿Por qué? La problemática, vamos a intentar ver esta problemática sin competir, y luego compartiremos juntos estas ideas, ya que estamos poquitos. Pero la problemática que encuentro, primero, ¿qué es la cultura? ¿Qué es la teología de la cultura? ¿Qué es la teología secular? Lo primero que deberíamos hacer es definirla para no enfrentar errores. ¿Qué es la inculturación? ¿Vale? Que existe. Esto existe, veremos lo que es.
cómo unir un movimiento contracultural con la predicación. Nosotros tenemos un mensaje contracultural casi siempre. La medicina decía que el tabaco era bueno, nosotros decíamos que no. El mundo dice no necesitas a Dios, nosotros decimos volverá. Entonces, un movimiento contracultural, ¿cómo unirlo con la predicación? ¿La adaptación de la cultura al Evangelio o del Evangelio a la cultura? Esto pone muy nervioso a más de uno. No, el Evangelio no hay que adaptarlo, esto es al revés. Bueno, pues esto es un camino a estudiar. ¿Cuáles son los desafíos culturales en el crecimiento de la Iglesia? Que no existe el crecimiento de la Iglesia, sino el mantenimiento de un decrecimiento falsificado, puesto que la Iglesia no solo no crece, sino que ni siquiera los números son reales, ¿no? Es paupérrimo, es un movimiento pobre, no es como George Miller. Entonces, ¿qué desafío tiene la Iglesia hoy? ¿Y qué es la contextualización? Porque puede que estemos intentando hacerlo en el pasado sin que sea este el camino. Vamos a verlo. Definamos términos. ¿Qué os parece que es la cultura? Definamos términos de cultura. Cultura. Cultura es o son las ciencias humanas, definen la cultura como un conjunto de objetos, técnicas, conocimientos, objetivos, valores de una sociedad. Es cultura todo lo que se aprende y comparte socialmente. Dicho de otro modo, la cultura es un diseño de vida colectiva. Por ejemplo, en la época de George Miller no existía Zoom, no podíamos tener este tipo de encuentro espiritual, si es que esto es espiritual, que creemos que lo es. La cultura de este momento es que a través de una de las matemáticas que dominan el mundo, porque estos son todo algoritmos matemáticos, podemos conectarnos y definir la cultura del momento no existente en otros tiempos, ¿vale? Pero la cultura convive con nosotros, queramos o no. La teología de la cultura, la ciencia de Dios en la cultura, es una expresión que usa Paul Tillich. Paul Tillich es un maravilloso teólogo, historiador, para referirse a la crítica y el análisis de una cultura a la luz del mensaje cristiano. Es decir, vale, esto es cultural, pero ¿qué tiene que ver esto con el mensaje cristiano? Por cultura, Tillich entiende todas las manifestaciones del espíritu humano en un tiempo y lugar determinados. Cuando George Miller pretende hacer un orfanato, parte de lo humano, tiene un sueño humano, quiere hacer algo humano, que Dios impacta su fe y provoca una revolución, en este caso muy positiva para todos los tiempos, ¿no? En síntesis, juicios de valor, creencias, propósitos, esperanzas, aspiraciones, lealtades. La cultura expresa lo que Tillich denomina el interés último, lo que él entiende que finalmente es la religión, el interés último, el único interés. La religión es la sustancia que da significado en la cultura y la cultura es la forma de la religión. Si uno puede leer el estilo de una cultura, puede discernir su interés último. Este es el fin, el objetivo de la teología de la cultura. Pero claro, diréis, cuidado, porque esto es una teología casi secular, ¿no? Casi está en riesgo el secularismo, ¿no? La secularización, es decir, al final, que no es otra cosa que vender los bienes de la Iglesia Católica pasan a ser de los demás. Esto fue el inicio de la secularización. Nosotros lo entendemos como una casi apostasía. Abandonamos el Espíritu Santo poquito y el mundo va penetrando en nuestra vida. Cuidado, que hay que diferenciar teología secular de teología de la cultura. La teología secular defiende una mayor participación de la Iglesia con el mundo, teniendo como objetivo la solución de muchos y agudos problemas sociales. ¿Os parece que George Miller hace una teología muy profunda secular? Arregla un problema serio. ¿Quién iba a cuidar a esos niños huérfanos? Es relevante. Produce una revolución espiritual. Llega a ser un pastor sin serlo. A pesar de una vida, en un momento determinado, ¡boom!, impacta el Señor su vida, ¿no? Vale. ¿Qué es la inculturación? Como decíamos, ¿no? Es la transmisión de la cultura de una generación a otra dentro de una misma cultura. Por ejemplo, la cultura de George Miller, es decir, la forma de la religión última de George Miller, queremos transportarla hoy. Por eso el tema de hoy era espiritualismo hoy, espiritualidad hoy.
la cultura de ese momento tan hermoso que impacta al mundo, ¿por qué no viene hoy? ¿Por qué no llega hoy? La adaptación del mensaje evangélico al lenguaje antropológico y a los símbolos de la cultura en la que se inserta. Es decir, ese lenguaje religioso, esa creencia en Dios, implicarla, transportarla, aplicarla al ser humano de hoy. Que como veis, prácticamente no habla de Dios, habla de necesidades, respuestas, que finalmente conducen a Dios, pero es soberbio. Hoy hemos eliminado esa hipótesis, ¿no? Allá al cajón de la mesilla. Las épocas han cambiado y esto es lo que verdaderamente hacia dónde vamos, ¿no? Hacia la falta de Dios, hacia el vacío absoluto de Dios, cambiado por una cultura que busca respuestas positivas. Vamos a salir de esta crisis, vamos, ánimo, vamos a recuperarnos, vamos a ser como antes, pero Dios no está, incluso con un régimen comunista. Así que ahí tenéis a Paul Tillich, un hombre importante en su tiempo, pero ese lenguaje cultural, ¿de qué manera puede aplicarse o debe aplicarse en la religión? Y cómo el lenguaje es quizá demasiado importante como para que lo olvidemos. ¿Y qué es el lenguaje? ¿Qué entendemos por el lenguaje? El lenguaje puede ser un lenguaje narrativo, veritativo o implicativo, ¿no? Narramos un texto, narramos un pasaje, es un lenguaje narrativo, hay una narración en la escritura. Hay un lenguaje veritativo cuando es un lenguaje veraz, verdadero. Yo soy Dios y no hay nadie, no hay otro Dios. Yo soy el que soy, yo soy el único Dios. Eso es el monoteísmo, eso es un lenguaje veritativo. Y el lenguaje implicativo es venid a mí todos. El que quiera, yo estoy, ¿no? Te implicas. Y el lenguaje narrativo. La Biblia contiene infinidad de relatos de todos los tipos. Nosotros debemos hacer un esfuerzo de inculturación, es decir, de aplicar ese lenguaje. Vamos a ver, no podemos leer los Salmos igual que leemos Génesis o igual que leemos Apocalipsis. Pero como todo vale, con el fin de que el Espíritu estará ahí, no hacemos ese esfuerzo. ¿Es ese uno de los motivos por los que no tenemos hoy casos como el de Josh Miller? Adaptamos el lenguaje, lo usamos y cambiamos el modelo. Quizá esto podría ayudar, por lo menos puede ayudar a la comprensión de uno frente a Dios en el mundo actual, en el mundo moderno, ¿no? Para no dejarse arrastrar por lo que está convirtiéndose prácticamente en una vida sin Dios. ¿Vale? Dios no va a eliminarme mis problemas, no lo necesito. Esto es lo que pensamos. Bueno, pues ahí es donde la Iglesia debe ser fuerte, con un lenguaje veritativo. Ahí es donde Josh Muller se hizo fuerte, nadie creyó en él, tenéis su historia, él creía en sus sueños. La Biblia no es un dictado religioso, sino un trabajo de reflexión religiosa. No es un dictado, ¿vale? Es una reflexión, es una manera de vivir, de pensar, de soñar. Nada hay más importante que esto, nada hay superior a esto, nada. Esto hay que entenderlo. El literalismo del lenguaje religioso dificulta el diálogo intercultural cuando lo hacemos en todo. Cuando utilizamos lo literal para todo. Cuando entre nosotros y fuera de nosotros aplicamos en el diálogo intercultural, es decir, culturas que no tienen ni idea de lo que es el santuario, de lo que es la profecía del final de los tiempos, no saben, pero nosotros aplicamos la literalidad con buenas intenciones, buenos fines, pero perdemos en el camino incluso al Espíritu Santo. Entonces la reflexión no es solo el mundo está alejándose. ¿Estamos nosotros, la reflexión de Iglesia, qué dices de ti misma? ¿Estamos nosotros realmente a la altura de estos momentos? El lenguaje del siglo XXI no comprende el lenguaje del siglo I. El mensaje ha sido siempre válido. ¿Alguien se admitimos a alguien? Disculpadme, ¿vale? Le damos la bienvenida. Bienvenida. Seguimos. El lenguaje del siglo XXI no comprende el lenguaje del siglo I, ¿vale? El mensaje siempre es válido, la forma de presentarlo no. ¿Cuál es el mensaje de Josh Muller
en el Padre de los Orfanatos, es el lenguaje igual, es un vaso de agua, es ayuda a la sociedad, es el Señor, es lo más importante, es la oración, es el estudio de la palabra. El mensaje es el mismo. ¿Qué ocurre hoy? ¿Por qué no la Iglesia, por qué no está siendo relevante? No la nuestra, ninguna. El lenguaje debe ser comprensivo para el mayor número de personas. Otra cosa es que lo acepte o no, que quiera o no, pero el lenguaje debe ser comprensivo. George Muller se burlaba cuando escuchaba esos llamados a las predicaciones, se burlaba de ellos. Ja, 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 que Dios, no tenéis ni idea, ja, ja, ja. Un día impactaron su vida. El Espíritu Santo, claro. A partir de ahí ya nadie se va a burlar, y menos ahora. Así que el primer objetivo del amor es escuchar. Mirad, en resumen, para ir terminando, bajar de las altas cumbres, donde descansan las verdades eternas, e iniciar la búsqueda de la verdad en la historia. Dejar de dar respuestas del pasado a preguntas del presente y reubicarse en el nuevo escenario socio-religioso, cultural y científico. Claro, esto es lo que está produciendo nuestra labor religiosa. Está produciendo, ¿qué? Cierto orgullo, ¿vale? Cierta osadía incluso, ¿no? Bueno, dejemos ya de los mensajes que estamos predicando, parecen no servir. Y este mundo avanza hacia ese camino, hacia esa ecología, ¿no? Es decir, cualquier cosa natural puede ser un Dios. Bueno, como Dios no, vosotros sois un pueblecito que ni crecéis, os peleáis entre vosotros, no sois nadie, vosotros sois muy poderosos y tenéis el estado del oro y habéis hecho barbaridades, no me convencen, las religiones fracasan. ¿Qué religiones van a triunfar? El ecologismo, por ejemplo. Hacia ahí vamos, ¿sí? Algunos ejemplos de esto, algunos ejemplos de la importancia, en mi opinión, de la cultura, de la situación religioso-moral en la situación actual. Por ejemplo, la indiferencia religiosa. Es plausible, o sea, es tremenda la indiferencia religiosa frente a la misión que tenemos de anunciar y ser testigos de Dios. El ateísmo y la secularización es real. El regreso a lo sagrado, sectas, nuevos movimientos, fundamentalismo, el relativismo ético, todo, bueno, depende, está bien, está malo, no depende. Y nosotros, la necesidad urgente de desarrollar una catequesis que propicie el encuentro y la comunión con Él. Finalmente este es nuestro objetivo, como George Muller, ¿no? Hoy no lo estoy viendo. Mirad, el autor de los Hebreos, estamos viendo ejemplos, usa siempre la versión griega, no el original hebreo. Bueno, es importante. De todas las versiones de la Septuaginta, en unos casos la versión de Deuteronomio en Hebreos concuerda con un texto de Filón de Alejandría. No es necesario, es decir, se contextualiza con un único fin, presentar al maestro. Esto exige un esfuerzo. Si yo, por concretar, por sintetizar, si yo, por ejemplo, aplico hoy a nuestros días, ¿qué sería una negación del mensaje, un rechazo? Por ejemplo, el bullying cristiano, que lo he llamado así, bullying cristiano. Pecador. Al decir, eres un pecador, ya que suena hasta broma, cuando es una realidad bíblica. Eres una mala influencia, hijo del diablo, sigue así, no vas a ir al cielo, hipócrita. Ese lenguaje eclesiástico, el diablo lo ha pervertido. El mensaje está ahí. ¿Por qué no triunfamos? Mi reflexión es, ¿será que podemos hacer algo más? La gente de hoy en día en el lenguaje social, la sensibilidad, ¿qué es? Grabar cómo la miseria del otro está ocurriendo y trafico incluso con la miseria del otro, ¿no? Estoy ahogándome y hago fotografías porque la cultura de hoy es la cultura de la fotografía. Introducir a Dios, encasillar a Dios, ¿dónde? En mis prejuicios. Basta un segundo para crear un prejuicio, damos dos para destruirlo. Metemos a Dios. Todos. Todos. Ahora a la inversa, por hacer una metáfora. Imaginemos que nuestro amigo el cerdito nos odia porque, como no podemos comer, ¿no? Entonces él nos dice,
os amo en el lenguaje natural. Porque os amo porque me dejáis en paz, ¿no? No coméis cerdo los judíos o musulmanes. Es una metáfora. Es decir, todo cambia o debe cambiar, ¿no? La comprensión, el lenguaje comprensivo, no. O sea, hemos creado muchos muros que se están aprovechando de ellos, a la propia apostasía y el propio sistema de vida que estamos llevando, ¿vale? Voy a avanzar. Por ejemplo, estos son algunos ejemplos para los niños que quería tener, como no están cuando estén los veremos, pero por ejemplo, este podría ser para nosotros, y estoy terminando, Me pregunto por qué ya no oigo la voz del pastor. Dice que puede ser cualquier pregunta, me pregunto cualquier necesidad, me pregunto por qué no me funciona la vida, por qué no... Pero claro, estoy con mis cascos, estoy con un libro, estoy con la televisión, y el pastor lo tengo detrás, no el pastor humano, sino al verdadero pastor, al único pastor, a Jesús mismo hablándome, pero claro, no lo puedo escuchar, pero me estoy quejando. Entonces hay que hacer un esfuerzo, porque realmente me preocupa que no veo una iglesia relevante en casi nada. En casi nada. Y de hecho no se está acudiendo a ella para la solución de nada. Y menos en un momento como este, que es un momento ideal. Bueno, pues todo lo contrario. Por terminar con esta idea, ¿no? Señor, protégeme. Y vean piedritas, me cae una piedrita y me cae otra. ¡Ay, por qué! Dios mío, ¡bum! Otra piedra, ¡bum! Otra piedra, ¡bum! Y vemos cuando tenemos la perspectiva espiritual, la perspectiva del tiempo, vemos que sí, es verdad, que se me haya escapado alguna pequeñita, nos dice Jesús, porque ha estado tapando con su vida muchas pedradas que nos hubieran hecho mucho más daño. Pero claro, algunas se ha escapado y nos ha caído. Bueno, somos demasiado duros, porque Josh Miller nos enseña que hubo muchas piedras en el camino. Estaban sin comer, literalmente. Señor, danos algo de comer. Y en ese momento casi mágico aparecieron bendiciones, oraciones, inversiones, etc. Es una historia sorprendente. Así que quiero terminar para compartir con vosotros. Ya está esta idea concluyendo esos objetivos fundamentales. Uno, el lenguaje que nos está transmitiendo la sociedad es un lenguaje tremendamente engañoso. Es decir, un enemigo ha hecho esto, nos vamos de cabeza hacia la profecía. Pero dos, ¿hemos ganado credibilidad los defensores de la profecía? ¿Tenemos acaso credibilidad para predicar? ¿Qué hemos hecho con nuestras obras? Josh Miller tiene el de los orfanatos, Josh Miller tiene credibilidad, porque con su vida ha demostrado. ¿Nosotros la tenemos? ¿Qué pasa? ¿Que porque éramos los defensores de qué? En definitiva, es una crítica hacia la vuelta a la espiritualidad, la vuelta a los milagros verdaderos, la vuelta. A mí me encantaría que en cualquier parte del mundo surgiera algo impactante hoy. No lo veo, lo busco, no lo veo. En cualquier iglesia, en cualquier denominación, pues mira, es más, la nuestra, desgraciadamente, mucho menos. Así que Dios nos ayude a entender el momento en el que vivimos, la necesidad urgente que tiene el mundo de encontrar a Jesús y la necesidad urgente que tenemos nosotros de presentarlo de otra manera, o quizá de experimentarlo, o quizá de vivirlo.